Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Natalia Salvo. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias Bien. por llamarme. La verdad estaba escuchando a Néstor y imposible no emocionarse. Sí, estábamos, bueno, recordando un poco, porque quizás nos pasa, por lo menos aquí en esta mesa y sumándote también, que atravesamos una misma etapa, quizás en distintas edades. Obviamente nos tocó probablemente en momentos no muy lejanos entre uno y otro de nosotros, pero sí distintos de nuestra vida. ¿Cuál es tu recuerdo, tu memoria? ¿Qué trazarías, Nati? Muy emotivo también porque más allá de, pensaba recién, ¿no? Creo que si hay dos nombres propios, contemporáneos, que no necesitan apellido para saber a quién refieren, tanto en el campo nacional y popular como en el enemigo del campo nacional y popular, es Néstor y es Cristina. Eso ya dice mucho de una persona. Pero a mí me tocó atravesar el kirchnerismo recién recibida. Yo había estudiado en la universidad pública, en la UBA, Derecho Laboral con la ley Banelco, y en Néstor, que la deroga, por ejemplo, pero mis primeros honorarios los cobré en patacones. La verdad que me pasaba lo que le pasaba a muchos argentinos y argentinos, no llegaba a fin de mes, no tenía a veces comida en la heladera. Obviamente quienes pertenecemos a una clase media, que también es hija del peronismo, a uno no le iba a faltar un plato de comida porque tenés tu viejo, tu vieja, tu hermano, alguien que te va a dar una mano. Pero recuerdo que las primeras zapatillas a mi hijo mayor, que nació el 11 de diciembre del 2003, se la pude comprar gracias al plan económico de Néstor Kirchner. Y no era a mí la que me pasaba, ¿no? Porque yo Claro. pensaba mientras escuchaba a Néstor, si hay alguien que representa en la política argentina el héroe colectivo, el héroe válido de Oestergel, y por algo también lleva la gráfica de Néstor, ¿no? El Eternauta, Mm. es Néstor Kirchner, porque veníamos de una Argentina diezmada, destrozada, una Argentina no tan de la antipolítica como en la actualidad, pero sí del que se vayan todos. Y Néstor Kirchner pudo hacer lo que hace un conductor, que es interpretar los anhelos, los deseos del pueblo, sintetizarlos y llevarlo a política activa. Mm. Es algo que siempre dijo, él puso en valor el esfuerzo argentino, le pagó al Fondo Monetario Internacional allá por el 2005, Mm. y eso impacta en la vida de la gente. Mm. A veces se hacen análisis sesudos o se intentan hacer análisis de academia fría, de héroes de escritorio. Y la verdad que Néstor puso todos esos análisis, los llevó a la praxis política, los Mm. llevó a la política, Mm. ¿no? Mm. Enamorando a las nuevas generaciones, poniendo el conflicto arriba de la mesa, haciéndonos a todos y a todas partícipes de la felicidad colectiva y utilizando la estructura del Estado y el poder político para eso. Y esto lo digo básicamente porque es algo sencillo, es llevar la felicidad al pueblo argentino. Quienes no lo votaron también y quienes hoy se oponen como oposición, incluso actualmente, no me refiero a a la dirigencia política, los que votan menos Estado fueron más felices con ese Estado. Mm. Mm. Néstor Kirchner no diezmó a a la sociedad para llevar a la felicidad. Ese bienestar económico, esa justicia social, esa independencia económica, jurídica, esa felicidad cultural fue para todos y para todas. Me parece que eso lo define. Natalia, ¿cómo estás? Paulo Pereira, te hago una consulta. A 13 años del fallecimiento, ¿no?, de Néstor, hay una generación que no vivió sus gobiernos, ¿no? ¿Cómo recuperar esa memoria y cómo hablar con esa generación en un momento de alguna crisis política de representación que tenemos o del voto, como estamos hablando ahora, para enfrentar la extrema derecha? Yo quería recuperar un poco eso. ¿Cómo podemos resgatar a Néstor para esa generación que no vivió los años de la presencia de Néstor Kirchner? Bueno, te estaba hablando justamente de mi hijo que nació en el 2003 y tiene 20 años, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa generación que vio partir al gobierno de Cristina en el año 2015 con una experiencia que llega al poder de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, como es el gobierno actual, y no cumplió con esas promesas electorales? Yo creo que no se puede hablar de épica, ¿no? Que desde ya la tuvo el kirchnerismo, si no va acompañado de política. Y me refiero de política de distribución del ingreso a favor de los trabajadores y las trabajadoras, la salud pública, la educación, las posibilidades de la famosa movilidad social ascendente, que es lo que define el peronismo. Y me parece que es lo que estaba faltando. Entonces,
es algo que va concomitante, ¿no? ¿Cómo recuperamos a estas generaciones? No puede ser, o sea, muchas veces se habla de las redes sociales y de cambiar de los discursos, de una agenda para jóvenes, es una agenda directamente. Es hacer, yo lo digo esto como peronista, ¿no? Pero es reivindicar el trabajo, es hablar de una distribución del ingreso en un momento en donde políticamente a nivel internacional se está debatiendo el mismo sistema, es hablar de la soberanía de los recursos naturales, pero que le llegue a estos pibes y a estas pibas, que es muy difícil, ¿no? Hablar de política que penetra, o sea, de épica, si no pueden acceder a un alquiler, si no pueden acceder a una vivienda, si el trabajo que tienen es precarizado, si en el mejor de los casos están formalizados, tampoco llegan a fin de mes, porque los sueños, la felicidad, y lo digo en términos menos románticos, viene de la mano del dinero también, de la remuneración, en el Sí, caso de los de la trabajadores y las transformación de trabajadoras. la vida, pienso, ¿no? Es decir, que Claro, o sea, efectivamente haya por eso, una perdón. transformación concreta o una expectativa de esa transformación que me parece que es quizás, coincido ahí, lo que ha estado usted ausente. Es decir, para mí también, ¿no? La salida es con más Claro. política. Y con más política y esto transformarle la vida a la gente, es lo que nos estamos todos recogiendo seguramente testimonios de cómo nos transformó la vida Néstor Kirchner, ¿no? Siendo presidente de la Nación. Y todos contamos ejemplos concretos, hay quienes pudo acceder a un crédito hipotecario, hay quien se pudo comprar su primer auto, hay quienes tuvieron la primera generación de profesionales accediendo a las universidades públicas tan cuestionadas por la derecha conservadora argentina. Eso es transformarle la vida a la gente. Es quien pudo conocer el mar, irse de vacaciones, eh, comprar, comer un asado todas las semanas, todo lo que le pide justamente esta derecha reaccionaria. Hoy le dicen el goce, antes, bueno, yo hablo de la felicidad, ¿no? Es lo mismo, me parece. Pues, no cuestionar la forma de gozar de las mayorías. Claro. Y no es mucho más. Yo recordaba que tengo 45 años, pero que no estaba tan de acuerdo, pero ahora lo rescato, el famosa salsa criolla de Enrique Pinti en los años 80. ¿Y qué quiere? Él hablaba, ¿no? ¿Qué quiere el negro? Comerse un asado, ¿y qué? ¿No? Despectivamente, como todo radical, perdón, lo voy a decir, ¿no? Todo radical, no actualmente radical de partido político, radicalizado desde lo opuesto al peronismo. Y la verdad que eso es impugnar la felicidad de las personas que trabajan y que la pueden compartir de la forma que quieran. Bueno, estamos reivindicando eso, ¿no? Sí. Que nos transformen la vida. Y me parece que ahí hay que apuntar, ¿no? Hacer, por eso digo, análisis de escritorio, de que sirve muchísimo, pero transformémosle la vida a la gente, porque la forma de ser felices es diversa, ¿no? Ahora, la política, la forma de acceder a esa felicidad no es diversa, es distribuir la riqueza. Nati, bueno, recién decías algo, bueno, que a vos como abogada laboralista te toca empezar con o estudiar el periodo de estudiar con la ley Banelco, ¿no? Que fue muy simbólico que a poco de asumir Néstor Kirchner se deroga esa ley Banelco, ¿no? Y digo, y volviendo al presente, ¿no? Estos planteos de flexibilización laboral que hace Javier Milei, que hace Patricia Bullrich, ¿no? Que con la misma legislación laboral, ¿cuántos puestos de trabajo se crearon en todo ese periodo? Entonces no es tanto la legislación laboral que se había cambiado en los 90, no se habían generado puestos de trabajo, y después, protegiendo derechos, sí se habían creado puestos de trabajo. Exacto, esto siempre lo dice Héctor Recalde. Si quieren que haya más empleo, bueno, vayan al Ministerio de Economía, no al de Trabajo. Hay sobradas muestras históricas, como la década de los 90 que vos estás mencionando, que se redujeron las contribuciones patronales por segunda vez, la primera vez fue en la dictadura cívico-militar, se crearon modalidades de contratos, dos de ellos sin indemnización por despido arbitrario, y pasamos de un también 6% de desempleo a 21% en el 2001. O sea que esas políticas no resultaron, mientras que se crearon, estoy diciendo un número de memoria, aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, tiene que ver con la política económica. Sí. No tiene que ver ni con la teoría del derrame, ni tiene que ver con el tratar al trabajo como un costo. Porque el trabajo es un derecho humano. Y esto también me parece una cuestión del inconsciente colectivo que nos arrebataron después de la última dictadura cívico-militar, donde parece que derechos humanos son los que los abogados y las abogadas llamamos derechos de primera generación, la voluntad la libertad de expresarse, de moverse, de optar políticamente, los derechos sociales, que nos cortaron caro también con el golpe al peronismo en 1955, derogaron la Constitución
y tenemos un artículo 14 bis que hoy lo estamos defendiendo, agarrándonos como si fuera Camilo Cienfuegos, ¿no? Realmente eso creo que es que nos hayan corrido la agenda. Derecho del trabajo es un derecho humano y no se toca, no se lo mira desde la perspectiva economicista. En todo caso se tiene que adaptar la política económica para que los números cierren con la gente adentro. Nati, y por último, el domingo fueron las elecciones, hubo una remontada de votos respecto de las PASO de parte del oficialismo, un Milei que quedó con la misma cantidad de votos, hubo muy poquitos nada más. Esta semana hemos visto lo que ha pasado en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich Petri diciendo que apoyan a Milei, el radicalismo, bueno, saliendo con los tapones de punta respecto de eso. ¿Qué balance haces de estas elecciones, de esta semana política y hacia el balotaje? ¿Cuál es tu mirada por estos días? Bueno, primero muy contentas por esa remontada y creo que obedece a dejar de hacer política de redes o políticas de consultores o focus group y empezar a hacer política, ¿no? Me refiero a las políticas concretas que se tomaron del Ministerio de Economía y que favorecieran las mayorías. Desde asignaciones que llevaron a aquellos que no estaban incluidos en ningún tipo de programa hasta el impuesto a las ganancias y sus etcétera. Eso me parece central. Triunfó la política. Y esto se choca de cara con lo que pasó en la oposición, que tenía justamente La Libertad Avanza, un discurso de la antipolítica que terminó ajustándose con la casta política, lo digo en términos de Milei. Sí. Me parecieron muy representativas las palabras de Victoria Montenegro, la legisladora porteña de Unión por la Ciudad, que dijo justamente tenemos junto en un espacio político a la patria financiera y el partido militar. ¿Qué fue lo que pasó también en la última dictadura? Por eso la necesidad de historizar. Me parece que La Libertad Avanza con la unión de Juntos por el Cambio lo que hace es también mostrar las fisuras de defraudar su propia narrativa, perder identidad, romper y quebrar espacios políticos, Macri atrás, ¿no? De Juntos por el Cambio con sus carpetazos a sus propios referentes, pero también creo que es un gran premio a la sociedad argentina que se hace de filiación del campo nacional y popular o anti-nacional y popular. Hemos visto esta semana desde Abrandoni, Babi Echecopar, Jorge Lanata, más allá de que sean o no mercenarios, tener que reivindicar un poco el juego democrático, que es lo que se estaba rompiendo y no se estaba denunciando. Tenemos el fascismo enfrente, lo tenemos. Entonces, respetar esas tradiciones, por ejemplo, que creo que fue lo que habló Massa, ¿no? A los principios del radicalismo republicano, democrático, lo mismo a los votantes del espacio de izquierda, incluso al schiarettismo, ¿no? Porque sabemos que hay un núcleo muy duro que es profundamente destituyente, profundamente militarista y profundamente oligárquico, por eso Milei le hablaba, ¿no? A esa Argentina preindustrial, que quieren obviamente una Argentina sin derechos y por lo tanto una Argentina sin Estado. Es Natalia Salvo, a quien escuchan, abogada, participante de este programa también. Te agradecemos, Nati, estas reflexiones aquí con nosotras, con nosotros. Un abrazo enorme. Uno muy grande para todos ustedes.